Gracias. Ok, entonces, bueno, iniciamos. Para que sepan, la parte de, o sea, todo el curso es como una montaña rusa. Ahorita vamos a empezar a subir. Estamos con la parte de definición aquí. Vamos a empezar a subir y subir y subir con criterios sencillos y básicos. Y luego ya vamos a llegar a un momento donde vamos a estar con cosas bastante difíciles y bueno, luego es un bajonazo porque es algo más sencillo y ya vamos aterrizando toda la información. Entonces va a ser eh, bastante sencillo al final. Ok, entonces empecemos. Ok, esos son los temas para hoy. Vamos a tener mapeos de procesos, SciPox, Spaghetti, Value Stream Mapping, FMEAs y diagramas XY. En realidad no voy a matarlos mucho hoy con la información porque no es la idea. Vamos poquito a poco y tenemos bastante tiempo, entonces no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar con la parte de mapeos. Pensemos primero o recordemos en dónde estamos a nivel de lo que sería Six Sigma y nada más recordemos así rápidamente, yo sé, lo hemos visto en Yellow Belt, pero siempre lo vamos a tener que recordar, el flujo del proyecto. Entonces se hace la selección, definimos, medimos, analizamos, aquí es donde sale la mejora, que ya sería el proyecto en sí. El proyecto entonces empieza a trabajar, se realiza, se controla y ya se cierra el proyecto. Así va a grandes rasgos. Lo hemos visto un poquito más definido ya en el mundo, bueno, cuando llegaron en Yellowbelt y en los videos. Pero ahorita nada más era como para ir recordando. Ahorita ya pasamos esto, ya definimos el proyecto. Ahorita vamos a empezar en esta parte, con la parte de la medición o de la parte de medir. Para mí esta forma es, como les he comentado otras veces, una fotografía. Eso es todo. Como les he comentado anteriormente, ¿por qué una fotografía? Porque ahí no vamos a hacer absolutamente nada. Podemos ver los datos y podemos inferir, somos humanos y lo vamos a hacer, vamos a estar infiriendo cosillas de los datos que podamos obtener, pero nada del otro mundo. En realidad no vamos a hacer mucho porque se supone que en este nivel no vamos a tener tiempo para hacer tanto. Cuando uno es Greenbelt, el Black Belt por lo general lo que hace es asignarles a ustedes toda la parte de medición. Entonces es algo que sí tienen que aprender a hacer bien porque, por dos motivos. Porque cuando son Black Belts se lo van a mandar a alguien más a hacer. Y cuando son Green Belts tienen que realizarlo. Entonces, en estructura general, obviamente en otras empresas el Green Belt más bien le dan un equipo de Yellow Belts y los Yellow Belts son los que lo hacen. Entonces depende de la estructura jerárquica que tengan. Esa fotografía lo que nos va a decir es cómo está el día de hoy la empresa. O sea, ¿qué es la empresa el día de hoy? En el procedimiento, proyecto que hayamos decidido tomar, vamos a tener que pensar qué es hoy la empresa. Para ver, ¿cuántos de aquí, o más bien, voy a hacer la pregunta al revés, ¿quién de aquí nunca ha tenido que ir al seguro y o al Levi's? Todos han ido por el silencio, me parece. Genial. Entonces, puede ser un poco más participativo esto. A veces nosotros no tenemos ni idea de a dónde disparar, es decir, no sabemos de dónde empezar, incluso ni siquiera sabemos a veces qué proyecto seleccionar, o a veces entendemos que vamos a trabajar, pero no a dónde vamos a disparar. Ahí es donde empieza a ver la segregación con la parte de la selección. Imagínense que tenemos en la selección, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social. Tenemos diversas cosas en la caja. Tenemos algo que se llama CAIS, tenemos EVAIS, tenemos hospitales, centros de salud, entre otros. Tenemos pequeñas unidades alrededor. Y nosotros ocupamos seleccionar algo para arreglar. Y por algún motivo, nosotros seleccionamos los EVAIS. Tal vez tomamos el criterio técnico que es donde más personas van. Entonces, de los 4 puntos que nosotros revisamos,
sobre proyectos son la parte de dinero, la parte de las personas, la parte de los errores y la parte de los tiempos. Y tal vez nosotros queremos trabajar por personas y esto sería diferente a pensar que si despiden personal o reubican personal, sino lo vemos desde un punto de vista más hacia el cliente, atención del personal, dónde se atiende más personal o dónde se atienden más personas y nos damos cuenta que son en los EVAIS. Entonces aquí hacemos como un diagramita y nosotros vemos así un paretito muy bonito y decimos, bueno, este es de los EVAIS, este es de los CAIS, este es de los hospitales y estos son centros de salud pequeños que existen alrededor. Entonces decimos, bueno, donde más se atiende gente son los EVAIS. Entonces esta va a ser nuestra selección. Ya definimos específicamente qué van a hacer los EVAIS para poder disminuir el tiempo de espera de las personas porque tardan mucho o porque hay filas en las madrugadas. ¿Cómo pudieron haber hecho esa definición específicamente? Ustedes pudieron haberle preguntado a las personas que atienden a los EVAIS y preguntarles qué es lo que les molesta, qué es lo que y perdón por la expresión, qué les jode de los EVAIS, qué no les gusta a ustedes de los EVAIS. Entonces llegan y van a ver X cantidad de razonamientos. Pero ¿cuál creen ustedes que es el punto de dolor más grande de nosotros los usuarios que tengamos que ir a un EVAIS? Yo diría que las largas filas, con el tiempo de espera. Correcto. Al final de cuentas, imagínense que, por ejemplo, estaba hablando con unas amistades que necesitaban hacerse una prueba de examen y hay gente que va desde las 2 de la mañana a empezar a hacer fila y cobra 5.000 colones para poder hacer que les hagan la fila. O sea, imagínense, bueno, primero es un mini negocio, pero lo desesperante que es llegar a las 2 de la mañana para hacer fila para que le abran a uno a las 6 7 de la mañana. Entonces eso es como la parte más asquerosa que puede haber de un device. Si bien es cierto, hablan sobre sistemas como EDUS y otros sistemas que están involucrados que para disminuir, eso no sirve de nada y muy pronto hablaremos de esa parte sobre por qué ese tipo de proyectos no sirven, porque hay una razón detrás de eso. Bueno, entonces ya decimos, bueno, sí, las partes de los tiempos, las filas, eso es lo que más le estorba a la gente, eso es lo que más nos molesta. Entonces empezamos a hacer la medición. Y nuestra primera parada es entender cómo es que funciona el entorno del EVAIS y el movimiento que van a tener las personas en el EVAIS. Ese va a ser nuestro primer punto de partida. Entender cómo es que se mueve. Y vamos a decidir utilizar un mapeo de procesos, que es el primer tema del día de hoy. Algunos de ustedes, ¿quiénes de aquí llevaron o estudian o llevan ingeniería industrial? Ninguno. Ok, bueno, Yo. ok, tenemos varias personas de ingeniería industrial. Bueno, un error es un error súper común de la universidad y ojo, no es tanto problema, bueno, sí es problema de la U. Eh, hay varias cosas vacilonas en relaciones con las universidades. Uno, primero a los profesores les pagan muy, muy mal. Me acuerdo cuando me ofrecieron, como les había comentado la semana pasada, 50.000 colones por mes por dar un curso de Six Sigma. Yo dije que jamás. O sea, entonces, ¿a quiénes llaman para esas cosas? Y número dos, los programas universitarios están muy anticuados y es muy old management o personas de vieja escuela que van a dar clases por gusto, sin importar el salario, porque los mejores profesores que están en las universidades, ustedes lo pueden ver, son las personas mayores. ¿Por qué? Porque tienen toda la experiencia de la vida y están ahí sin ninguna prisa y no les importa si les pagan mal porque realmente es que no tienen nada más que hacer y quieren aportarle algo más a la sociedad. La parte negativa es que no son tecnológicos, no conocen cómo se mueve el día a día y tal vez algunos son pensionados, entonces no saben cómo la industria ha cambiado. Si le hablamos a una persona que está pensionada, que está dando clases en una universidad y le venimos a hablar de metodologías ágiles combinadas con Lean Manufacturing, combinadas con Six Sigma y inteligencia artificial, le puede dar un paro porque no va a entender absolutamente nada. Y ese es el problema. Entonces, en la universidad
tal vez les hayan enseñado un montón de figuritas para los mapeos de procesos, ahí todos bonitos, y les dicen hagan un mapeo y que pongan esta que significa velocidad y esta significa proceso y esta significa espera. Vean, a nadie le importan esas figuras. En la vida real, yo he dado consultorías en un montón de lugares y a nadie le interesan esas cosas. Es como cosas que nos enseñan que no nos aportan valor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden usar un millón de figuritas, todas las figuritas que ustedes quieran, pero pueden transmitir el mismo significado con la forma que les voy a decir. Hay tres figuras básicas que necesitan para hacer un mapeo. Y es este de acá, que es como ovaladito a los lados, que es para inicio y final. Luego está este de acá, que es para todo lo que ustedes quieran. Procesos, esperas, filas, lo que quieran. Profe, pero ese cuadrito no nos dice y yo había visto que había un cuadrito especial que significaba la belleza de la tecnología es que podemos escribir aquí fila, como podemos escribir aquí espera, como podemos escribir lo que ustedes quieran. Entonces, no necesitan una figurita especial, lo pueden escribir. Y la última que es la de decisión. Con estos tres figuritas es más que suficiente para poder matar cualquier mapeo de procesos. Entonces nos vamos a identificar con estos. Todas las demás que puedan conocer de la universidad no las usen porque no las necesitan. Pueden hacer un mapeo muy bonito, pero recuerden lo que yo les he dicho. La parte de medición no le interesa al cliente, porque al cliente no le interesa lo que ustedes usen. Eso es para ustedes internamente. Entonces no se jodan la vida haciendo una cosa así muy, muy bonita que al final de cuentas solo lo van a ver ustedes. Sean rápidos, creativos, hagan las cosas más sencillas. He tenido empleados que han aprendido esta parte de los mapeos y se hacen unos mapeos con esas tres figuritas tan buenos y tan rápidos que no tienen una idea. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la parte del mapeo y todo empieza. La primera parte para ir a un device es hacer una fila. Queramos o no, ese es el primero. Luego de esto es hablar con la secretaria. Voy a poner las cositas pequeñas. Ustedes pueden poner un poquito más. Otra cosa, estos cuadritos van a señalar actividades, no historias, porque algunas veces me he topado en algunos trabajos que llego y veo el cuadrito y ahí dice, pues entró la persona a hablar con la secretaria y en ese momento la secretaria le pide la cédula. Uno se la entrega y la secretaria se fija para ver si hay algún tipo de campo que le pueda servir. Son tantos los textos que el mapeo pierde su sentido porque la idea de un mapeo a la hora de medición es que ustedes lleguen rápido, que se les haga fácil, que lo vean y lo entiendan inmediatamente y que no tengan que estar como leyendo un montón de cosas. La idea es que en 2 minutos que ustedes vean un mapeo lo agarren inmediatamente y que las personas ustedes se los van a explicar lo agarren concisamente. Llegue, lo vea, sí, perfecto, vamos. Y no perder tiempo en estas cosas. Entonces tienen que ser creativos con las palabras para que no suenen feo, para que no suenen, o sea, yo aquí lo pongo en clases como nada más hacer fila, para que se entienda, pero que ustedes utilicen palabras, la de fila tal vez pasa, pero hasta hablar secre, ustedes que lo escriban de una forma como más concisa, pero pequeñita igual, pero que transmita el significado. Si alguien les pregunta en la reunión qué es lo que sucede con esta hablar con secre, ya ustedes le explican, pero no tienen que ponerlo ahí en el mapeo. Lo que sigue aquí es ver si hay o no hay citas, ¿cierto? Entonces, si no hay citas, nos fue muy mal, hay que pagarle a la señora que cobra 5,000 para ir a hacer la fila al día siguiente. Entonces aquí no. Sí hay. Aquí pueden poner citas, mi figurita, y continuamos. Segundo. Si hay citas, lo que sigue es una espera o una fila, como ustedes quieran ponerle.
Ahora, a las esperas y las filas pueden ponerle el mismo nombre, no hay ningún problema, porque al final de cuentas, con que ustedes entiendan lo que quieren decir, más que suficiente. Lo demás está sobrando. Les digo que pongan esta parte de escritura bonita en caso que sean como yo y les dé pereza volver a hacer un mapeo para enseñar a los clientes. Entonces yo nada más copio el mapeo que hice y lo pegué y lo pego en una presentación y vámonos. Entonces a veces como cuidar nada más las formas de escritura. Si ustedes no lo van a utilizar para el cliente y ustedes entienden su propio mapeo, perfecto. Bueno, entonces ya está la espera y aquí nosotros llegamos y hablamos primero con el enfermero. Y luego hay otra espera. Y luego sigue el doctor. Y luego hay otra espera. Una espera pequeñita. Supongamos que no tengan que hacer exámenes extra y que nada más sea lo regular que mandan ibuprofeno, acetaminofén y demás. Entonces lleva a la farmacia. De la farmacia hace otra espera para que le den los medicamentos. Otra vez va a la farmacia. Y terminamos. Y terminó el tiempo de trabajo. Vamos a empezar a hablar sobre números, porque hasta el momento tenemos la primera fotografía, la fotografía del movimiento, de cómo se mueven para poder sacar las citas en el EVAIS, que es la parte que nosotros hemos decidido trabajar porque hablamos sobre esperas, que es lo que más nos duele a nosotros en los EVAIS. Entonces, empezamos. Esta fila de acá puede durar unas 2 horas. Así, poniéndole poquito, de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Hablar con la secretaria para ver si cita, 5 minutos. La espera para el enfermero, 30 minutos. El enfermero tiene 10 minutos para tomar signos vitales. La espera generalmente son 30 minutos. El doctor tiene 10 minutos para podernos atender, de 10 a 15 minutos para poder atendernos porque sigue otro. Hay otra espera, esta es rápida porque es entregar los papelitos, 5 minutos. Farmacia, 5 minutos para darle el papelito y preguntar. Esta espera para que la farmacia nos dé las cosas, por lo general puede durar hasta 3 horas. Y luego recoger las cosas en la farmacia, 5 minutos más. Después de que la atienda el doctor, ya me quiere hablar con la secretaria otra vez. No estoy seguro, vos sabes. Yo es que hace mucho tiempo no voy a un EVAIS, pero yo. Y se habla con la secretaria. De hecho, me acaba de recordar que ayer nos recogí unas medicinas. No. Gracias, profe. Ok, bueno, para no ahora lo voy a poner ahí, pero vean que el procedimiento es así y yo creo que la compañera podría asegurar que realmente ese es el proceso que tiene que pasar, a no ser que haya hecho la cita electrónica. Pero lo único que nos salvamos es hasta este pedacito si hubiera sido cita electrónica, lo de menos. Entonces, ahora hay que empezar a tomar tiempos del procedimiento. Desgraciadamente, tenemos que separar primero lo que nosotros podemos trabajar y lo que nosotros no podemos trabajar. En este caso, ¿qué nosotros no podemos trabajar de este mapeo para hacer un poco más rápido el proceso? ¿Qué creen que nosotros no podemos evitar que suceda? Que la atienda el enfermero, que la atienda el doctor. No, porque nosotros somos los Greenbills que vamos a arreglar el procedimiento. Entonces ese procedimiento podría estar bien, pero hay una actividad aquí que no podemos tocarla, o sea, porque ya no importa lo que hagamos, ya eso queda fuera de nuestro alcance, porque está del portón para adentro, del Levi's, es como de la empresa para adentro. Hay cosas que no podemos cambiar. ¿Y cuál es el que no podemos cambiar acá? Las filas. Esta específicamente es la que no podemos cambiar.
porque está fuera de nuestro alcance, porque si no hay un sistema operativo y no se piensa meter ningún sistema operativo, la fila y que las personas lleguen a las 2 de la mañana, a las 4, a las 6, no se puede cambiar. Ya eso es algo también que está implícito en el mismo tico, el llegar tan temprano. ¿Ok? Entonces nosotros podemos empezar a trabajar desde acá. Esta no la vamos a poner a tener atención porque al final de cuentas, del portón para adentro es donde podemos nosotros trabajar. Y empezamos a ver qué es importante y qué no es importante. O sea, ese es el primer paso. Ahorita ya sacamos los tiempos y movimientos, suponiendo que estos son tiempos y movimientos. ¿Cómo se sacan los tiempos y movimientos? Yo aquí puse los datos, porque son datos generales que cualquiera conoce y sabe. Pero ¿cómo sacamos nosotros los tiempos y movimientos? Porque el mapeo es una foto, pero los tiempos y movimientos del proceso es otra foto. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos de sacarlo? Tiempo de un proceso. ¿Alguna idea de cómo cambiarían ustedes o tomarían los tiempos de un proceso? Bueno, yo iría midiendo, pero no sé cuál de todos esos es el CPOC. Yo vi los No, videos, pero no me recuerdo. Y no. el Medir el tiempo de un proceso es medir cuánto dura. Por ejemplo, cuánto dura una cajera ajá. cobrando, cuánto duramos, no sé, cuánto duramos, si fuéramos taxistas, cuánto duramos conduciendo de Cartago a San José. Eso es un proceso, eso es un tiempo. Pero ¿cómo sacamos nosotros los tiempos del proceso? Y siendo parte del proceso y ir llevando como una bitácora y un cronómetro. Eso es lo que a mí se me ocurre. Correcto, es así como se saca. Pero hay que definir algunas cosas para sacar los tiempos. Tenemos los mapeos generales. No podemos y no debemos de sacar el tiempo en general. O sea, debemos de hacerlo en cierto momento para hacer comparaciones, pero no nos vaya a conllevar mucho. Primero lo vamos a hacer por actividad. Es decir, hablar con la secretaria es una actividad, esta espera es otra actividad, esta hablar con la enfermera es otra actividad. Como dice el compañero, llevamos un cronómetro y una bitácora, pero antes de poder empezar a tomar los tiempos o quien lo vaya a tomar, tenemos que decidir una cosa. ¿En qué momento enciendo el cronómetro y en qué momento apago el cronómetro? Hay personas que podrían llegar y hablar con van a medir aparte de hablar con la secretaria. Entonces una persona empieza a tomar cuando la persona, supongamos que aquí está haciendo fila y aquí está la secretaria en esta ventanita y aquí había una persona y esta persona se fue, y entonces quedó libre el espacio. Entonces alguna persona podría empezar a tomar el tiempo desde que esta persona se fue. Otra persona podría tomar el tiempo a partir de que esta persona llegó. Otra persona podría tomar el tiempo a partir de que se saludaron. Otra persona a partir de que tomó el carnet. Y uno dice, pero son pocos tiempos. Sí, en esta parte, en este proceso, pero al final de cuentas va a generar una gran apertura de pérdidas en tiempos reales si hacemos eso, porque entonces cada persona va a tomar tiempos diferentes y no vamos a tener una realidad del proceso. Igual cuando terminan de tomar el tiempo cuando se va la persona, terminan de tomar el tiempo cuando le entregan el carnet, cuando se despiden, cuando se sienta en la silla para esperar el siguiente proceso. Cuál es el momento? Entonces tenemos que determinar cada una de las actividades y cuándo inicia y cuándo termina la actividad para que nosotros podamos sacar tiempos correctos. De otra forma, habrán un montón de tiempos, y lo he visto muchas veces, que hay gente que saca X cantidad de tiempos y no sirven de nada y hay que volver a empezar desde cero, porque se equivocaron desde el puro inicio. Entonces, debemos de asegurarnos que los tiempos son correctamente tomados y que mantienen una consistencia. Cuando hay una consistencia en los números, se le llama normalidad. Ese tema no lo vamos a ver momentáneamente, pero sepan que se llama normalidad. Y nada más para que sepan un poquito y no les quede tan confuso eso, normalidad es que ¿qué compramos nosotros de mascotas? Perros, gatos, pericos, que no se debería porque son aves.
pero animales de cuidado normal que se pueden tener en casas. ¿Qué sería algo no normal? Que alguien llegue con un dinosaurio de mascota. Eso no sería nada normal. Entonces, normalidad es mantener un patrón que es constante y que entre las personas es común y regular. Entonces, la normalidad de los tiempos y movimientos es que todos entendamos dónde iniciamos y dónde terminamos. Y para todos sea normal el entendimiento del toma de movimientos. Y se hace con un cronómetro, con un celular, con un reloj, con lo que ustedes quieran que puedan medir el tiempo. ¿Consultas hasta acá? No. Ok. Entonces, ya medimos los tiempos y ya los pusimos ahí. ¿Cuánto creen que es el mínimo de muestras de tiempos que debemos de tomar por cada una de estas unidades? ¿Cuántos serían los mínimos datos? 30, ¿Cuántos? 30. Correcto. El número mágico es 30. Profe, pero existen fórmulas matemáticas para saber el mínimo de muestras. Sí, correcto. Pero alineado o no alineado al número de muestras, hay todos los libros o muchos libros de estadística pueden mencionar que eso es como el número mágico. De hecho, está para usar fórmulas. Si hacen menos de 30 muestras, utilizan un tipo de fórmula. Si usan más de 30 muestras, usan otro tipo de fórmula. Eso es porque 30 nos da un saborcito así bastante bueno de los tiempos que duran. Pero a veces no tenemos tiempo. Entonces, el mínimo aceptable son 10. El ideal son 30, más de 30 excelente. El mínimo aceptable deberían de ser 10, como por lo menos para tener carnita para poder generar un archivo, un sistema. Pero ya con 10 tiene que acercarlo con un test. Sí, si fuéramos a utilizar hipótesis, pero en este caso no estamos haciendo hipótesis, estaríamos nada más promediando. Sumamos todos los 10 tiempos y los dividimos entre 10 y ahí sacamos el promedio, que es un promedio general. Solamente que quisiéramos hacer una comparación más adelante, hipotéticamente, que diga si el resultado, si lo que yo hice funcionó por la cantidad de muestras tan pequeñas que tuve, utilizaría una T-Student, que lo vamos a ver en la fase de analizar. En este caso, no ocuparíamos todavía eso. Ok, entonces como solo también quiere darse cuenta de por dónde van los tiempos, como no le están diciendo, saque un tiempo estándar, por ese motivo no va a sacar cantidad de muestra. No, la cantidad de muestras no se saca por eso, la cantidad de muestras se saca por otro motivo. Es más que todo un motivo económico, así como un motivo de tiempos. Déjenme les explico. Vamos a buscar una calculadora de muestras en línea para que vean qué fácil es. Calculadora de muestras estadísticas. Ok, les voy a explicar. Muchas veces nosotros, de hecho a mí me pasó cuando trabajamos cuando uno está estudiando, que le muestran este tipo de calculadoras y les ponen el margen de error y confianza. Yo les voy a enseñar a sacar muestras porque es parte de, pero también es parte de explicarles por qué tampoco se utilizan. Entonces, por ejemplo, tenemos una población de 1000 personas. Vamos a calcularlo. Ocupamos 142 muestras. ¿Ok? 142 muestras. Entonces, ¿qué es esto? Un segundito, por favor. Deme un segundo que me están preguntando algo.
Mis disculpas, es que ahorita se abre otro Yellow Build y el celular suena y suena y suena. Y a veces para que mis propios estudiantes necesitan hacerme consultas. Bueno, entonces son 142 personas. Universidad vimos que son 142, entonces ¿por qué no hacemos 142? Muy sencillo. 142 personas. En el primero, digamos que el que más dura acá serían esta espera de 30 minutos. Entonces multiplicamos 142 por 30 minutos de solamente una actividad. Vamos a ver cuánto nos da. 142 por 30. 4.260 minutos dividido entre 60, que serían horas. 71 horas laborales. Es decir, necesitamos que una persona esté 71 horas sentado, esperando, tomando tiempos. Y solamente estamos hablando de una actividad. Entonces, para poder... Profe, Dime. disculpe, ¿qué es ese 142? 142 es lo que salió de la calculadora de muestras. Aquí está. Ah, ok. Porque según Ok. la muestra estadística deberían de ser 142 personas. Pero a la hora de ver esto, nos damos cuenta que 142 personas para esta actividad, que es la que más dura, serían 71 horas laborales. Eso quiere decir que si dividimos 71 horas entre 6.5 horas que trabaja una persona generalmente, estamos hablando de 10,9 días laborales. Eso quiere decir que 11, que traducido al estado podrían ser 15. Eso quiere decir que estamos trabajando 3 semanas tomando tiempos y movimientos. En lugares como el Estado tal vez sea aceptable. En lugares como lo privado, que ustedes digan 10 semanas para sacar muestras de un solo proceso, que sería este proceso únicamente, es inaceptable. Aparte, estamos teniendo un recurso, si usamos solamente un recurso, pagándole solamente para que esté ahí medio mes tomando tiempos. Literalmente estamos desperdiciando el recurso. Por eso es que en la vida real no seguimos la calculadora, sino que seguimos el mínimo de 30 como el número bonito o aceptable de 10 en caso que no tengamos tiempo. Esa es la razón de esto. ¿Consultas? Eso de las muestras, eso varía también por el tipo de actividad, ¿no? Porque como usted dijo, según vamos a ver, usted habla por ejemplo ahí de un device, pero si vamos a una industria como por ejemplo, no sé, la manufactura de crear un carro o hacer la parte industrial o automecánica o la parte de desarrollo software, porque usted no va a estar haciendo este 30 sistemas, porque cada sistema puede durar hasta un año o 6 meses o 3 meses, entonces hay, hay que saber también el alcance y costos y todo, ¿verdad? Correcto, por eso es que utilizamos muestras más pequeñas. O imagínense dispositivos médicos y que tengamos que deshacer cada dispositivo médico. Hay dispositivos que son carísimos, entonces, ¿cuántos podemos desechar? O pongámoslo en la industria de automóviles, que queremos ver, tenemos una población de 1.000, que fue lo que estaba diciendo, a los que queremos venderle algunos automóviles. ¿Cómo vamos por 1.000 personas que tengo de población, vamos a destruir 142 automóviles? Supongamos que sean los Mercedes, los últimos, bueno, un Audi e-tron que cuesta, creo que son 42 millones de colones, el básico. Imagínense que ustedes tengan que estrellar 142 carros para ver si las bolsas de aire funcionan. O sea, nadie se los va a aceptar. Por eso es que el muestreo a nivel de decir si utilicemos la calculadora de muestras queda mucho en papel en la vida real y en la vida real se utilizan números más pequeños. Ese es el motivo. Entonces, continuando con esto que les estaba contando,
Ya sacamos las primeras dos fotos. La foto número 1 fue la foto de, aquí no lo puse, pero ya que lo comentamos, la toma de tiempos y movimientos fue la número 2. Entonces vamos con 2 fotografías. ¿Qué fotografía extra podemos sacar? Porcentajes, y podemos empezar a ver qué sirve y qué no sirve. O sea, podemos empezar a subclasificar para tener toda la información. Entonces decimos, ¿hablar con la secretaria sirve? Voy a ponerles aquí letra, bueno, voy a ponerle numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, los 9 procesos que están ahí. ¿Hablar con la secretaria sirve de algo? Honestamente. Mm, hace mucho no voy a un yo tampoco, pero de ahí, yo digo que en parte sí, también considerando las personas, eh, no sé, como adultos mayores o así, o con otras particularidades como que no tienen visión o así, creo que de ahí, que es otro punto, o sea, según el tipo, el segmento de población también a quien sí le sirve y a quienes no es tan necesario, porque de ahí, generaciones como las de gente joven, creo que de 35 años para abajo, de ahí, está muy acostumbrada también a consultar información por dispositivos, por internet. Pues ese punto es muy relevante, de hecho nunca nadie me lo había dicho. Entonces vamos a decir que hablar con la secretaria sí sirve. Actividad 1. Digamos que aporta valor. 5 minutos de valor. Actividad 2. La espera. No sirve. O sea, ni siquiera la preguntamos. Sabemos que esos 30 minutos están perdidos en el tiempo. El enfermero. Esos 10 minutos de tomar signos vitales. ¿Servirá o no servirá? ¿O podrá hacer algo que pueda hacer el doctor? Yo digo que eso es algo que igual lo puede hacer el doctor, o sea, como el enfermero con el doctor, yo diría que se podría así no unificar donde el enfermero a que espere y después cuando pase el enfermero le toma los datos y después el doctor continúa ya con la parte especializada que se requiere. Podríamos decir eso. Tal vez no sea tan necesario. Que me acuerde lo que hace un enfermero ahí en los EBAIS. Aunque enfermería es toda una carrera, en la caja no los utilizan, los subutilizan, porque lo que los ponen a hacer en estos EBAIS es de tomar la presión y sacar el peso y hacerles preguntas básicas, que al final de cuentas le repite el doctor. Entonces, imagínense en estudiar 4 años de carrera para terminar solamente sacando la presión. Literalmente se lo pueden explicar a alguien en 5 minutos y que lo empiece a hacer. No es por despreciar una carrera tan valiosa como la enfermería, nada más estoy diciendo la verdad. La caja subutiliza realmente las habilidades que puede tener un enfermero. Entonces, ese es un problema de los EBAIS, no los utilizan realmente. De hecho, hasta podrían ponerlos para hacer diagnósticos de bajo nivel, porque ellos también llevan una gran capacitación en esos tipos. El punto número 4, una espera que no Ah, pero sirve. también atienden emergencias fuera de este diagrama, ellos atienden emergencias, por eso es que los tienen también. Bueno, en ese punto, perfecto. Pero en Sí, esta pero primera, fuera de este diagrama, no estaría aquí agregando valor. en este diagrama exacto no agregaría valor. Como les digo, es una muy buena carrera. De hecho, una muy interesante son los instrumentistas, los enfermeros instrumentistas, porque no es como uno lo ve en series como Doctor House o Doctor, que el doctor les dice como pinzas, escarpelo, etcétera, y que ellos se lo van pasando, sino que yo no sabía, los enfermeros van viendo la operación y ellos saben cuál va a ser el siguiente objeto que va a pedir el doctor, entonces ellos simplemente lo alcanzan. O sea, ellos también tienen el conocimiento del tipo de operación y cómo se realiza, nada más que no la hacen. Entonces son personas que tienen mucho valor. Pero para este diagrama, no. Los 5 minutos, los 10 minutos con el doctor, pues sí, porque para eso vamos, para que el doctor nos diga qué está sucediendo. Los de la espera, número 6, obviamente no tendríamos ningún tipo de valor, son 5 minutos.
Vamos a ponerlo de este lado otra vez, los nos y los sís. La farmacia, esos 5 minutos de farmacia, digamos que sí, porque nos estamos dando la información. Esta espera no es para nada buena, porque estamos hablando que son 3 horas, 180 minutos, que no estamos haciendo nada más que esperar pastillas. Y lo peor es que no es mucho tiempo como para que uno pueda agarrar, irse a hacer unas vueltas a Cartago y hacer otras cosas. Bueno, en mi caso, que yo vivo en Cartago, porque 3 horas se van volando literalmente. O sea, uno llega al supermercado, sale del supermercado, ya pasaron 2 horas y media. Y ya sabe que tiene que volverse a traer las pastillas porque después ya no va a tener tiempo. Entonces tampoco es eso. Y muchas veces hay que pedir hasta el día libre para poder ir a un EVAIS y hacer toda estas benditas vueltas, en especial si tienen que empezar a hacer toda la parte de la fila. Entonces, Bueno, en ese caso, pero disculpe que lo interrumpa, pero ¿qué pasa en el caso? Creo que si no me equivoco, por ejemplo, en el caso de con mi madre, ella un día va a dejar la receta y después de cierto tiempo va y la recoge, entonces no tiene que hacer esa espera de 3 horas. ya ahorita cuando veas el resultado te vas a dar cuenta porque esa espera también fue una pérdida de tiempo. Vamos a hablar que ahora otra vez a la farmacia, paso número 9, otros 5 minutos para que le den a uno las cosas, pero ya yo hablé con la farmacia y ahí entonces hay como algo medio extraño, porque ¿para qué voy a la farmacia a entregar las cosas si no las mandó el doctor por correo electrónico? Yo nada más fui a recogerlas. Entonces ya hay una repetición de ir a hacer exactamente lo mismo. Entonces podríamos decir que aquí hay 5 minutos de desperdicio. Ahora sumamos y estamos diciendo que son 30 y 30 son 60, 70, aquí van 80, 90, 270, 275. 275 minutos de no valor contra 20 minutos de valor. Si ustedes suman 275 más 20, nos da un total de 295 minutos, que serían 4.9 horas, que traducido serían 5 horas para poder hacer el servicio. Pero, ¿cuánto vale? O sea, y el total de eso entonces son 295. ¿Cuánto vale el valor de todas las 5 horas que nosotros utilizamos para ir? 20 dividido entre 295. ¿Cuánto valor nos dio? 6% del procedimiento. Eso es un porcentaje. Entonces nada más dividimos 20, que es lo que nos da valor, entre el tiempo total y nos da el porcentaje, 6%. Eso quiere decir que de todo un sistema que lleva horas, personas, movimientos, tiempos de 5 horas, solamente el 6% vale la pena. Lo demás es un desperdicio de tiempo. Entonces ya tenemos otro punto más a favor, donde estamos viendo las cosas. Sabemos que sí hay mucho desperdicio, sabemos que no hay mucho valor y sabemos que nosotros tenemos que trabajar en algo. Entonces la idea es en qué vamos a trabajar. Bueno, esas serían como las fotografías que yo sacaría a través del mapeo de procesos. Ahorita voy a hacer un extra, que es si fuéramos a analizarlo y también fuéramos a mejorarlo, entonces, ¿qué sería lo que nosotros haríamos? En caso que nosotros quisiéramos continuar y eso fuera un proyecto real, lo primero que vamos a trabajar son con lo que está acá, lo que más tiempo me desperdicia. ¿Qué es lo que más tiempo me desperdicia? Las esperas. Pero las esperas también tienen una subclasificación. Yo no puedo trabajar las esperas iguales. Y eso es un error de muchas personas que creen que porque son esperas las pueden condensar en una sola solución. Y no es así. Tenemos que trabajarlas punto por punto, porque es diferente esperar por farmacio que esperar por el enfermero. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de Pareto como este de acá, de mayor a menor, nos damos cuenta que esta es la espera que más va a perder el tiempo de farmacia. Entonces nosotros decimos, ya si estuviéramos, para esto una hoja en blanco por acá, esta de atrás. Ok, entonces si nosotros estuviéramos trabajando aquí, nosotros ya estaríamos haciendo nuestro paretito, nos estaremos dando cuenta que la espera de la farmacia
es la que más dura. Y aquí ya podríamos empezar de un analizar en donde diríamos, pero ¿por qué está durando tanto? Bueno, porque el doctor llega, le da la orden, entonces ustedes tienen que ir a hacer la fila, pero las personas no tienen las cosas en la farmacia inmediatamente, entonces tienen que bajar la orden y tienen que llegar al día siguiente a recogerla. Entonces, que uno ya empieza a hablar con la gente, empieza a preguntarle qué se podría hacer y ya uno empieza con la mejora del procedimiento y uno le diría a la caja, oiga caja, ¿y por qué el doctor no tiene nada más el stock de las 10 pastillas más recomendadas o las 10 que más da el doctor y los tienen ahí unos estantes? Le compra ahí un par de impresoras así bien bonitas, aunque vayan a hacer una estafa con las impresoras, pero por lo menos las tienen en los device. Y le enseña a imprimir el tiquetito, entonces nada más agarra el ibuprofeno que le iba a dar y en vez de dárselo a la persona para que vaya a hacer una fila a la farmacia y aparte de eso tenga que esperar y volver de nuevo, simplemente le agarra el doctor de donde lo tenga guardado, del estante, lo imprime, le pega o hasta lo escribe en un papelito, se lo da a la persona y chao. Y así se evita un montón de cosas. Y si no tiene eso, porque no tiene ese medicamento, porque necesita otro medicamento un poquito más especializado, sí, se va a la farmacia, hace la fila, pero en la farmacia de una vez también tienen ahí ¿cómo se llama esto? Un estante con las siguientes 10 medicamentos más usados. Y entonces ya la persona ni siquiera tiene que esperarse. Y le da simplemente un chat a los doctores por WhatsApp en donde el doctor nada más ponga el número de cédula y diga necesita tal medicina y la persona llega y dice, ¿me es mi número de cédula? Ah, sí, toma, que esa es su medicina, chao. Porque ya la tenía ahí a mano, entonces no tenían que esforzarse ni hacer la gran cosa. Y listo, se eliminaron, ¿sí? Se eliminó esta, se eliminó esta, se eliminó esta, se eliminó esta. Con algo tan sencillo como eso. Ya si fuéramos a hacer, como les digo, el análisis y empezáramos a pensar y empezáramos a darle como un poquito de mente y que ese fuera nuestro proyecto de Six Sigma. Nada más lo tiré. Si se preguntan por qué esto no se puede hacer, porque esta recomendación la di hace muchos años a la caja, la razón es que los doctores dicen que ellos no tienen por qué estar dando medicinas porque ellos son doctores, que para eso están los farmacéuticos. Y aparte hay una ley en Costa Rica que dice que los farmacéuticos tienen que firmar las medicinas, que no pueden ser los doctores, lo cual es tonto porque si el doctor la receta, porque el doctor no la puede entregar, tiene que ser firmado por un farmacéutico, lo que no tiene sentido. Entonces son de las leyes que no tienen valor en este país. Pero como ven, con un simple mapeo, un poquito de tiempos y movimientos y uno que otro porcentaje, podemos matar proyectos. Obviamente, entre más vayamos viendo herramientas, más van a ir viendo como más oportunidades de más cosas que podemos ir haciendo, de cosas más tuanis, con más herramientas. Esta es solamente una y es una de mis preferidas. ¿Preguntas? No, no es una pregunta, pero eso sí le iba a decir exactamente que yo, como mi papá es enfermero, conocí esa historia. La misma caja se pone en tonterías porque no le vale si la gente espera o no, pero le da prioridad a cuánta gente atiende el doctor, porque si le ponen al doctor a hacer el trabajo sucio, digamos, de poner signos vitales, inyectables y demás, atendería menos gente también. En realidad, digamos, mi papá trabaja como conserje en el Calderón Guardia, es misceláneo ahí. Y mi papá siempre me ha contado que ellos cada cierto tiempo tienen que llegar a las bodegas donde están las medicinas y botarlas. La razón es porque no se usan y aunque estén ahí y se boten y vuelven a rellenar con las mismas medicinas que saben que no van a utilizar, la razón es porque hay una ley que dice que siempre hay que tener un stock mínimo de todas las medicinas aunque no se usen. Entonces, mensualmente se agarran muchas medicinas, se botan a la basura, se vuelven a comprar nuevas aunque se sepa que no se necesitan. En vez de hacer un simple pareto y decir, mira, esas son las que necesitamos, compramos solo estas y las otras que casi nunca se utilizan, dejemos el stock mínimo y de esa forma entonces ya sabemos que si las tenemos que botar, no importa, botamos 10 paquetitos en vez de botar 1000 o 10,000 paquetitos que cuestan quién sabe cuánto. Entonces, son leyes tontas que tienen en este país. Pero bueno, ¿qué les parece la parte de mapeos?
cómo llegamos a una solución, cómo lo pensamos desde un punto de vista solamente de ver un mapeo de procesos. No sé si tienen consultas o algo, comentarios, lo que sea. Si estamos bien con el mapeo. Igual si se los enseñaron diferente o demás, siempre estoy abierto a escuchar y debatir. Ok, sigue. Entonces, lo que está viendo el mapeo, disculpe que le interrumpa, ese mapeo entonces, basado en el EVAIS, también uno tiene que considerar las políticas de qué puede cambiar y qué no puede ni tan siquiera sugerir por eso como dice usted de leyes, ya sea externas o internas. Eso es uno de los infiernos que tenemos los que trabajamos en calidad, no solamente con algo nacional, sino con cualquier empresa. Uno puede tener las mejores ideas del mundo y, no ser tomado en cuenta. Yo le estoy trabajando, o uno de mis clientes ahorita, que no puedo decir el nombre, pero es una competencia de Motorola. Eh, y ellos tienen sistemas demasiado rudimentarios en donde tienen que meter la misma información en el mismo sistema hasta 4 veces a mano, porque no pueden ni siquiera copiar y pegar, porque son sistemas viejísimos. Y obviamente mi primera recomendación es vuélense en el sistema y hacen un sistema nuevo. Pero eso es como insultarlos, por así decirlo. Entonces, es tanta burocracia que entonces uno tiene que buscar demasiados, como se diría en inglés, works around, que quiere decir como opciones diferentes, porque no puedes matar directamente el punto. Y es algo que ustedes como Green Belts o los que vayan a llegar a ser Black Belts lo van a entender en el futuro. Uno puede tener las mejores ideas y las mejores cosas, pero a veces las empresas prefieren no hacerlo por miedo al cambio o porque las personas que tienen el poder de decisión no ganan nada a cambio con hacer eso. Al final de cuentas, todo en la vida, sea político o no sea político, se mueve por influencias. Y ahí es donde ustedes van a encontrar sus primeros roadblocks, que tal vez sea lo mejor, pero a alguien no le parece. Ok, ahora vamos con la siguiente herramienta del día de hoy, que se llama SciPoc. El SciPoc es una herramienta que ha sido bastante popularizada para poder entender cómo funciona un proceso. Ahora, si nosotros vamos a agarrar un proceso, digamos que está este proceso de acá, y vamos a trabajar con este pedacito de acá, para poderlo arreglar, podríamos hacer un SciPoc. El SciPoc me dice quién me da las cosas, qué cosas me da, cómo se mueven las cosas que me dio, qué producto me formó eso y a quién se lo doy. Ahora, por nuestra lectura y la lectura universal, se lee de izquierda a derecha. Eso de que se lee en japonés, en mandarín y demás al revés, no es cierto. La diferencia, nada más se los digo como para que lo tengan ahí porque muchas personas confunden eso. En japonés o mandarín se puede escribir de arriba hacia abajo o se puede escribir de igual de izquierda a derecha, pero se lee, esta sería la página 1 y esta es la página 2. Para nosotros es página 1, página 2. Esa es la diferencia. Pero la gente cree que es que leen al revés. Eso no es correcto. Eso nada más como para quitar un pequeño cuento urbano que la gente considera o cree. ¿Okay? En este caso, nosotros podríamos decir, o se nos enseña en muchos lugares, muchos de ustedes tal vez estén acostumbrados a ver esta herramienta o la han usado en el trabajo y empiezan de aquí para allá. Pero eso es erróneo. Un SciPoc no debe ser hecho de esa forma, más bien tiene que ser al revés. Y ahí sí muy probablemente van a empezar a preguntarse, pero ¿por qué al revés? O sea, no tiene sentido si se escribe izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir?
Primero vamos a escoger cuál de estos dos queremos trabajar primero. Se puede trabajar cualquiera de los dos. O el output siendo el producto o el client siendo el cliente. ¿Por qué? Si yo sé que yo voy a arreglar algo en específico y digamos, de aquí sale un productito y ese productito va caminando para llegar al siguiente proceso. Yo le voy a preguntar a este proceso, mire señor proceso, ¿qué necesita usted? Entonces le pregunto a los clientes de este proceso, tal vez sea un reporte. Y las personas me dicen, mira, yo uso el reporte que me manda esta organización y yo necesito el punto ABC. Eso es lo que yo ocupo. Ah, ok, genial, usted ocupa el ABC. Y yo me voy para el output y yo le digo, señor output, ¿qué da usted? Ah, vea, yo doy el A, el B, el C y aparte de eso doy un D, un F y un G y un Z y un W que me pidieron que les diera, entonces yo llevo dándole eso de siempre, porque eso es el proceso. Ah, ok, uno no dice nada en ese momento, no llega y le dice, ustedes están extremadamente mal. Uno no dice eso, uno se lo guarda para tener más carnita y luego reventárselos en la cara. Al menos así me gusta hacerlo a mí. Yo primero guardo un poquito más de información y luego ya yo llego con todo, yo les digo, están mal y es por esto. Y ahorita les cuento una anécdota. Entonces, ya, nos saltamos a este. Entonces, aquí puede ser 1 o 2 y aquí 1 o 2, dependiendo de cómo sea. ¿Por qué puede ser primero el output y luego el cliente? Porque puede ser que el cliente diga, mira, no sé exactamente qué es. Entonces yo primero saco el output y le digo, vea, esto es lo que a mí me dan. ¿Qué de aquí necesita usted? Entonces el cliente ya dice, ah, mira, yo ocupo el ABC. Eso es lo que ocupo de este reporte. Ok. Entonces yo me voy aquí y yo pregunto, señor input, ¿qué son los inputs que usted recibe? A ver, yo recibo el archivo Z1, el archivo Z2, el archivo Z3. Ah, ok, gracias. Y le preguntamos, ¿y quién lo da? Ah, mira, este lo da el departamento de finanzas, este lo da el departamento de marketing, este lo da el departamento de operaciones. Ah, ok, genial. Entonces ya sabemos qué reporte le toca a cada uno. Y luego hacemos el cruce del proceso y empezamos a ver cómo se hace el proceso y cómo se mueven las cositas para generar esto. Y nosotros llegamos y decimos, ahora crucemos. ¿Qué parte de los reportes se une con los outputs realmente necesarios? Ah, solamente el reporte Z. ¿Y el reporte Z quién lo da? Mercadeo. ¿Y se necesitan los demás reportes para que pueda funcionar el proceso? No, porque se hacen independientes. Ah, ok. Entonces hemos estado pidiendo mucha información innecesaria y perdiendo el tiempo. Y es una forma de poder sacar una fotografía y de una vez tirarnos a hacer el proyecto, porque aquí, ¿qué sería el proyecto para reducir el tiempo? Nada más decirle, vea finanzas, no mande más esto, operaciones, no mande más esto, solo ocupamos mercadeo. Y luego decirle a las personas que realizan este proceso, no hagan nada de esto porque nadie lo va a usar. Y listo, se mataron un montón de horas laborales y ustedes no movieron ni un solo dedo. André, ¿eso puede pasar? Eso pasa todos los días. Anécdota real, hablaba yo yo tenía un grupo de calidad en el 2017, más o menos. Y entonces ahí estaban mis, eh, mis agentes de calidad, por así decirlo, y estaban mis programadores y demás. Entonces se les ocurrió a la operación que Andrei iba a hacer el reporte. Era un reporte mensual que se ocupaba de todas las cuentas, de cuánto se generaba y etcétera, etcétera. Y se les ocurrió que Andrei iba a hacer el bendito reporte. Y entonces yo nada más me quedé pensando, yo le pregunté a la operación cuánto duran haciendo ese reporte. Una sola persona puede durar 2 a 3 semanas. Y yo entonces voy a tener que poner una persona de mi team, literalmente eliminar todo lo que hace para que haga el reporte. Y me dijeron, sí, pero es que como vos estás trabajando con métricas y demás, deberías de tomar esto. Ok, está bien. Veo el reporte, veo que es un desmadre de reporte que no tiene sentido ni pies ni cabeza. O sea, era un montón de información y yo dije, qué chistoso, yo soy de Data Science o científico de datos. Ah, por cierto, cuando ustedes se convierten en Greenbills o Blackbills, empiezan a ser científicos de datos porque eso es lo que hace un científico de datos.
hacer ese tipo de estadística, nada más que con más números. Si se han preguntado alguna vez qué es Big Data, Big Data únicamente es tomar un montón de información loquísima y meterla en un simplificado de resultados. Y esa información o esa matemática que utilizan es la misma matemática que se aprende en Six Sigma. Entonces, una persona que estudie Data Science tiene que pasar por los mismos métodos estadísticos que ustedes aprenderán, por lo cual no hay una gran diferencia entre eso. Por lo cual, si ustedes llegan a estudiar inteligencia artificial, se les va a hacer muy sencillo la parte de estadística, que literalmente es casi que todo, porque lo otro que tiene inteligencia artificial es nada más aprender a programar, pero lo más difícil es la parte estadística. Nada más se los digo ahí como para que sepan que ustedes pueden de esta rama saltar a otras. Bueno, entonces estoy viendo el resultado de los datos, estoy viendo lo que da el reporte y yo digo, esto no tiene pies ni cabeza. Y si yo no le veo ningún sentido, les juro que nadie lo va a utilizar. Entonces me reuní con mi equipo de trabajo y yo les dije, nos asignaron este reporte y demás, de todos saben porque tuvimos la reunión, ustedes estaban y tenemos que hacerlo. Entonces la pregunta que me hicieron fue, ¿y quién tiene que hacerlo? Y yo les dije, nadie. Yo no voy a hacer ese reporte. Y me dijeron, ¿cómo? ¿Se lo va a devolver a la operación? Y hago, no, simplemente no lo voy a hacer. Nadie lo va a preguntar. Se los aseguro que de aquí a un año nadie va a saber sobre ese reporte, nadie se va a acordar. Dicho y hecho, pasaron 8 meses, estábamos en una reunión gerencial y a alguien se le ocurrió decir, mira, ¿qué pasó con tal reporte? Nunca más volví a ver el correo. Y ahí entonces empezó un burumbum del cliente, que este reporte, que tan importante que era. Y yo les dije, disculpen, pero déjenme preguntarles una cosa. ¿Quién de aquí usa ese reporte? Ya, es que es muy importante y hay que usarlo. ¿Quién lo usa? Nadie levantó la mano. Ok. Yo llevo 8 meses desde que me lo dieron y decidí no hacerlo. Y nadie me ha preguntado eso y nadie lo ha ocupado. ¿Realmente alguien lo ocupa? Al final de cuentas el cliente pidió que lo hiciéramos porque lo necesitábamos. El reporte no se podía generar porque siempre iba a dar errores porque el reporte en sí estaba mal. Entonces pateé un poco más la pelota 3 meses y yo les dije, el reporte no se entrega porque sale malo. Nadie de ustedes lo está utilizando. Díganme una cosa, ¿para qué quieren seguir tratando de utilizar y hacer algo que no sirve? Reporte eliminado, nunca más se utilizó. Después me mandaron uno de ventas también, que querían que yo hiciera el reporteo de la parte de ventas. Misma historia, un gran reporte, una gran información y yo les dije, nada de eso les sirve para absolutamente nada porque están duplicando la información de esta otra base de datos. Santa palabra, no volvieron a preguntar por ese reporte y usan una base de datos. SciPocs nos pueden ayudar a reconocer esas cosas. Yo no utilicé la figura SciPoc en sí perfectamente, pero es cuando ustedes ya tengan un máster de estas herramientas, o sea, cuando ya las estén manejando así como, como pan de cada día, entonces van a poder saltarse muchos pasos manteniendo nada más la estructura general. Para eso nos sirve un SciPoc. ¿Consultas? ¿No hay? Ok. Pasamos a la siguiente herramienta. La herramienta de Spaghetti. Esta es una de las herramientas más vacilonas que he visto. Y si ustedes han ido a un banco, la mayoría de ustedes me imagino que están o tienen que estar asociados porque casi todos los patronos lo hacen con el banco que tiene un leoncito de color rojo. Pues resulta que cuando uno va al servicio al cliente, uno llega y solicita cualquier cosa, lo que sea, aunque sea la cosa más innecesaria del mundo. Y entonces esta persona a uno la atiende, le pide un montón de información, se va a imprimir unos datos, regresa, se va para aprobar los datos, se vuelve a imprimir otros, regresa para decirnos que ya regresa, se va con otras personas a hacer un montón de aprobaciones y regresa a decirnos que ya está aprobado. Y luego, por casualidad, se le olvidó que tenía que imprimir otro documento, se devuelve y se vuelve a regresar. Entonces por eso se llama diagrama de espagueti, porque hace un desmadre de información demasiado grande. En lugar de solamente pide información, imprime,
saca aprobaciones, se regresa. Tan sencillo como eso. Y muchísimo más fácil si la impresora está acá, imprime lo que necesita, la persona lo firma de una vez, se va directamente y regresa. Eso es lo que busca un diagrama de Spaghetti, ver el desmadre que se realiza y hacerlo más sencillo, simplemente trabajando y buscando figuras en U para que sea más fácil y factible sacarlo. Esto también se puede ver no necesariamente en figura física. En figura física, anteriormente se usaba solamente con figura física, ahora ustedes lo pueden usar con figura electrónica. Ustedes pueden decir, manda este correo, ¿a quién se le manda? Se le manda tal, ok, se le manda tal, se le manda tal. Entonces se hace mucho desmadre que tal vez sea más fácil arreglar de otra manera. En las empresas por lo general se va a ver que el correo se manda una y otra y otra y otra persona en vez de llegar directamente al punto. Entonces la idea del diagrama Spaghetti es demostrar que se puede eliminar un montón de layers o un montón de escalones de donde el correo se manda e ir directamente donde necesita ir sin tanto papeleo, sin tanto bla bla bla. Un ejemplo perfecto de esto, no sé si están familiarizados, pero cuando uno pide, por ejemplo, préstamos, digamos, bancarios o algo así, la tramitología es estúpidamente grande y sin sentido. Por ejemplo, a una persona le pueden pedir la información salarial, constancia salarial, información del patrono, etcétera, etcétera. Un montón de datos que no ocupan porque realmente todo está en la base de datos donde a nosotros nos reportan salarios y demás de la misma caja en donde se ve el nombre del patrono, cuánto gana la persona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué necesitamos andar dando un montón de vueltas y pidiendo un montón de documentos que ya están ahí? Es como cuando uno llega a pedir la visa, no sé si ustedes han llegado a pedir la visa. Tienen toda la información de nosotros, hasta el color del portón de la casa donde vivimos. Entonces, ¿para qué es que nosotros pensamos que tenemos que llevar un montón de cosas? Hay veces que le dicen a uno, lleve sus estados financieros y lleve tal cosa. ¿Para qué? Si lo tienen ahí en la computadora. Ellos nada más llegan, ¿cuál es su, deme la cédula? Ah, ok, perfecto. Revisan un momentito, dice, aprobado o no aprobado. Es más rápido en vez de exponerse en tanta cosa. Y ustedes cuando creen procesos para mejoras de procesos, tienen que buscar la factibilidad, cosas rápidas, no pensar en que viene y que va y que manda un montón de correos. Si su mejora de procesos alarga el proceso, no sirve. Sus arreglos tienen que ser o del mismo proceso, pero con menos errores, o disminución del proceso. Pero nunca aumentamos procesos. Si ustedes aumentan procesos como una mejora, sepan que va a fallar más adelante. ¿Consultas? Me quedo duda en esto, porque cuando usted el proceso y la mejora tal vez sea una operación como tal del proceso, no es a eso lo que se refiere, como decir, si yo tengo una operación A y una operación B, y yo hago la operación A en dos, pero junto la operación B con la C, como decía el video, ahí estoy agregando tal vez, bueno, agrego un paso, quito otro, pero puede hacer que, eh, ¿cómo decirlo? O más bien lo que hago es que una sola persona haga dos operaciones. Lo que hay que buscar cuando hacemos cuando hacemos procesos de mejora, siempre es disminuir. Hace unos días estaba dando una consultoría de Lean Manufacturing y llegué con una empresa y la empresa me estaban diciendo sobre una propuesta que tenían para hacer una mejora en las consultas que hacían las personas del floor. Es una empresa que se encarga de hacer prótesis dentales. Entonces me decían, nosotros tenemos un problema actualmente. Tenemos a la gente que hace la prótesis dental, pero la gente a veces hace preguntas que no tienen ningún sentido porque no conocen bien el sistema. Entonces van y le preguntan a lo que sería el dentista y luego ya el dentista se devuelve. Nosotros hemos pensado en hacer una herramienta de preguntas que haga que las personas tengan que resolver sus propias dudas cuantas veces sean necesarias con la misma herramienta
y que luego vaya a una escalación en donde antes de ir directamente con el dentista le tenga que preguntar a un lead para tener una firma, si ha pasado el lead, entonces que le pregunte al supervisor para tener la información de que el supervisor tampoco pueda, y si no puede el supervisor, entonces sí puede ir al dentista. Entonces mi respuesta fue, ustedes están mal, o sea, me están diciendo que un proceso donde una persona llega y le pregunta directamente para salir de la duda, ustedes están diciendo que van a primero meter un sistema donde tiene que responder un montón de preguntas, algunas que son innecesarias de responder, y si no le sale la información, que le pregunte al lead, y si el lead no sabe, que le pregunte al supervisor, y si el supervisor no sabe, que ya puede llegar el dentista. ¿Cuánto tiempo extra quieren meterle? No, esto va a aumentarle, no sé, como unos 10, 15 minutos más por caso. Ok, y yo les dije, ¿cuántos casos tienen que terminar las personas por día? Me hacen 20. Ok, ¿cuánto tardan cada caso? Me dicen 18 minutos. Y yo, entonces, con la calculadora, de hecho la voy a sacar, les decía, ok, 18 por 20, 360. Eso es lo que tiene que sacar una persona aproximadamente, y eso nos está dando 6 horas laborales, lo cual está bien. Pero ahora ustedes me están diciendo que por caso le van a sumar alrededor de unos 10 minutos para ponerles un numerito bonito. Estamos hablando de 28 minutos. Por la misma cantidad de casos, ahora son 560 minutos. Dividido entre 60, estamos hablando que ahora son 9,3 horas, que sería representativo a 9 horas 20 minutos de trabajo. Pero las personas trabajan solamente 6,5 horas al día, porque lo demás se divide entre entrenamientos, almuerzos y breaks. Entonces, ¿dónde están las 3 horas extra de trabajo que le van a meter? No, pero sí se puede. Dígame matemáticamente, ¿dónde se puede meter? No se podía meter. La solución era más sencilla de lo que ellos esperaban. Era simplemente llegar, ver cuáles eran las preguntas que estaban acá, que iban para las partes de los dentistas, y simplemente hacer un gráfico de Pareto de las preguntas y las preguntas generales. Lo único que había que hacer era, como estos agentes que hacían las preguntas venían saliendo de entrenamiento, fijarse por qué las tenían, si tenían que haberlas visto en el entrenamiento, y solamente hacer la alteración dentro del mismo training para poderles explicar. Y para que tuvieran más conciso esto, antes de que entraran de entrenamiento a trabajar, entonces aquí estaba el entrenamiento, aquí iban a empezar a trabajar. Yo les dije antes de eso que el supervisor tenga una sesión aquí de las preguntas más comunes que tienen las personas antes de entrar al floor y se las explica, y entonces de esa forma la persona ya entiende lo que tiene que hacer en esas preguntas más usuales, y se los aseguro que se eliminan. Y les dije, se las dan en una hojita de papel también escritas para que los tengan en una forma fácil, y le regalan un confitito, y que el confitito diga yo confío en vos. De esa forma, psicológicamente están afectando a la persona porque la persona está sintiendo que están confiando en él, y ustedes les dicen yo confío en vos, y aparte sé que vos no vas a cometer el mismo error que los demás. ¡Boom! Impacto psicológico, porque las personas van a decir, yo jamás voy a ser como los demás que van a fallar en cosas tan simples. No se dan cuenta que cosas tan pequeñitas como esas pueden hacer grandes impactos en nuestras mentes. Y ya, eso era lo único que tenían que hacer, en vez de ponerse a generar un sistema y pedir escalaciones y demás. A eso es lo que yo digo, de que los sistemas y los procedimientos tienen que ir fáciles, sencillos, no complicarse, no aumentarlos, sino más bien disminuirlos. Eso es lo que quería decir. No sé si tienen preguntas. Yo tenía, bueno, una consultita. ¿Se puede explicar ahí el diagrama de Pareto para ver cómo funciona? Si bien es cierto, que no creí que lo tenía. Acá está. Ok. Está el teorema de Pareto, que ya este teorema es parte ya está en texto, pero no quiere decir que sea mandatorio para ustedes, ni tampoco que sea perfecto, y nunca va a ser perfecto. Dice que el 20% de las causas crea el 80% de los problemas, pero eso es muy difícil de entender porque si causa problemas es muy complicado, entonces hagámoslo más sencillo.
Los Arias y los Figueres tienen el 80% del dinero del país y el 20% restante lo tenemos todos los demás ticos. Así de fácil. Entonces, el 20% de la población, suponiendo que fueron los Arias y los Figueres, tienen tienen el 80% del dinero y el 80% de los ticos tenemos el 20% restante. Por ejemplo, en esta llamada somos 8 o 9 personas. Aquí somos 9 personas. Digamos que me eliminamos a mí y entonces solamente son ustedes 10 contra Arias y Figueres. Solamente existen 10 personas en este país y solamente hay 100 colones en todo el país. Entonces, quiere decir que 80 colones se dividiría entre los Arias y los Figueres y 20 colones se dividiría entre cada uno de ustedes, que son 8 personas, que serían Angie, Arlene, Carla, Elian, Fabián, Felipe, Josué y Kevin. Entonces, el 20% de las personas tienen el 80% de las riquezas y el 20% de las riquezas que sobran lo tienen el 80% de las personas restantes. Eso es un diagrama de Pareto. Entonces, a la hora de graficarlo, ese gráfico se ve feo, se ve algo así, en donde teóricamente este cosito de acá tendría que dar 80%. Y los demás tendrían que ir sumando hasta llegar al 100%. Pero eso es en gráfico y eso es en teoría. En la vida real, obviamente, puede haber una diferencia 60-40, 51-50, o sea, puede haber diferencia. La idea del gráfico de Pareto nada más va a ser que ustedes agarren el gráfico y lo pongan de mayor a menor y trabajen en base al mayor. Otro punto es que el diagrama de Pareto va a buscar, como les digo, los porcentajes. Algunas personas erróneamente dicen, yo tengo que trabajar bajo el 80%, entonces mi problema A es solamente un 50%, entonces también voy a agarrar el problema B, que es un 30%, para sumar 80. Pero el problema A y el problema B son completamente distintos. Por ejemplo, un problema era el hecho de a ver cómo lo puedo decir, el hecho de las esperas que habíamos hablado hace un momentito y el problema B era hablar con la secretaria. No tiene nada que ver uno con el otro, entonces son problemas distintos y son soluciones distintas. Entonces solamente agarramos una unitaria, no todas al mismo tiempo. Aunque la teoría diga que se podría agarrar el 20% que genera el 80%. ¿Queda claro? Sí, no. Sí, gracias. Quiero encontrar el mute. Ok. Gracias. Ok. Entonces continuamos con Value Stream Mapping. Value Stream Mapping es, se llama mapeo de valor. De nuevo, así como el mapeo de procesos en una universidad pueden ver que tiene X cantidad de información, en la vida real no ocupan todas las figuras y todos los cositos que entran. Con lo que les voy a explicar va a ser más que suficiente. Primero vamos a poner aquí el nombre de la compañía que estamos trabajando. Aquí vamos a poner el proceso. Y es el proceso que vamos a trabajar. Hace unos días estaba dando una consultoría para otra empresa y estábamos hablando sobre el Value Stream Mapping y me estaban diciendo, estábamos pensando en hacer otra vez un Value Stream Mapping de toda la empresa. La última vez que lo hicimos se utilizó toda una sala de entrenamiento y entonces yo quedé friqueado. Yo les dije, qué desperdicio de tiempo, díganme una cosa, ¿les sirvió de algo? Y me dijeron, no sabemos bien para qué sirvió, pero porque nosotros no éramos los líderes, nada más apoyamos en el hecho. Les digo, qué vacilón, aquellos que apoyan y no les dicen cuáles fueron los resultados, ¿no será que no sirvió de nada? Y me dicen, ¿y por qué no va a servir de nada? Y yo, ¿cómo piensan que un ser humano va a analizar todo un cuarto de entrenamientos enorme en el que yo he estado, porque les he dado entrenamientos ahí, y les digo,
que es enorme. Ese cuarto, ¿cuánto puede medir? Como 10 por 5 tal vez. O sea, es una vara inmensa. Y dicen que llenaron todas las paredes. Y yo dije, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirvió? Porque te- la persona tiene que estar entonces viendo todo al mismo tiempo para entender si el puro inicio y el puro final hacen sentido. Y si no, lo que hizo fue simplemente una bulla muy grande para llamar la atención que no sirve de nada. Es como una vez que también fui a una empresa aquí que hace pinturas por la pista hacia Cartago y tenía un Ishikawa, un diagrama de estos de espina de pescado que para mí ya no son necesarios, pero tenían toda la pared con un montón de razones y un montón de cosas enorme y me dijeron, duramos una semana para hacer este Ishikawa. Yo les dije, ¿le sirvió de algo? Porque para mí es una pérdida de tiempo. Me dijeron, bueno, estamos con el análisis de las ideas, pero lo que ya hicimos fue lo más importante, hacerlos. Y yo al final de cuentas podían agarrar las ideas, simplemente meterlas directa en un pareto y matar el pescadito, porque al final de cuentas eso es lo que sucede. Aquí se sacan ideas, se alimenta el pescadito y luego se paretea. Entonces esto es innecesario. Ustedes pueden pasar de uno de las ideas al pareto y con eso matan ese pescadito. Entonces son procesos viejos que la vieja escuela cree que todavía son necesarios. Y hacer value stream mappings gigantescos tampoco sirve de nada. Ustedes necesitan ir directamente al punto y necesitan entender una cosa. Tanto sus mapeos como sus investigaciones deberían de tener que ustedes lo puedan visualizar. O sea, cuando son herramientas visuales, como les Spaghetti para hacer mapeo de procesos o Value Stream Mapping, ustedes tienen que poderlo visualizar en una sola página. Si ustedes tienen que pasar 10, 15 páginas, digamos, slides de PowerPoint, ¿cómo se va a su mente acordarse lo que vieron en la página 1 cuando van por la página 8? ¿Cómo van a hacer ustedes una correlación de lo que está sucediendo? Ustedes ocupan una sola página y con esa página disparar y atacar. Si ustedes hacen un montón de páginas, les aseguro, no sirven de nada. Entonces ustedes tienen que tener eso en mente. Más no es mejor, más es perder mi tiempo. Menos es mejor porque yo puedo concentrarme en cosas pequeñas. Son cosas que tienen que mantener de ahora en adelante en mente, más que son mis estudiantes y les hablo como le hablo a mis clientes. En eso sí soy eh, en eso sí soy muy sincero. De hecho, el que es mi jefe dice que yo soy demasiado sincero a la hora de hablar. Pero bueno, entonces estamos con el Value Stream Mapping, ponemos la compañía y ponemos el proceso. Y entonces llegamos, decimos ¿qué es el proceso? Es el mismo mapeo porque ocupamos el mapeo de procesos, pero subdividido por pedacitos. Pedacito 1 o actividad, actividad 2, actividad 3, actividad 4. La diferencia es que aquí no hay decisiones. Aquí es como si fuera un procedimiento perfecto. Eso puede generar un poco de falla dentro de este sistema porque simplemente hablamos como si el proceso fuera perfecto. Aquí no podemos decir hay cita o no hay cita, no, ahí solamente siempre hay cita. Entonces es el escenario perfecto. Eliminamos los escenarios no perfectos. Cada uno de estos cuadritos va a tener el volumen, el tiempo de la actividad, el número de personas que están trabajando en esta actividad y si tienen el SLA o la métrica actual. Entonces ustedes van a tener esa información ahí. Por cada uno de estos. ¿Para qué me sirve esto? Para poder ver cuellos de botella y para poder entender cómo está el proceso y dónde se pegan más los materiales. Aquí yo pongo el volumen. Si entran 1000 piezas y aquí salen 800 piezas, ya sabemos que hay una pérdida, pero la pregunta es ¿dónde? Entonces empezamos a ver dónde se pierden las piezas. Digamos que aquí entraron 1000 y salieron 1000, pero aquí entraron estas 1000 y salieron 950. Aquí entraron 950, pero salieron, digamos, 875. Aquí entraron 875, pero salieron 800. Entonces ya vamos viendo dónde se pierden las partes. Que no nos engañe la palabra reproceso,
porque a veces digan, no, entraron 1000 y salieron 1000. Ok, entonces explíqueme dónde hicieron reproceso de piezas. Y a la hora de hacer reproceso de piezas, si se dan cuenta que estos fueron los datos reales, porque lo que ustedes tienen que hacer es ir eliminando diciendo, sí, entraron 1000 y cuánto reproceso hubo. Ah, reprocesamos estas 50. Ok, entonces realmente no salieron 1000 completas, salieron 950, porque el resto fue reprocesando. Y ahí ustedes van haciendo eso. Ahí ustedes encuentran los cuellos de botella, encuentran la cantidad de personal que tienen, encuentran si están bien en tiempos, encuentran el volumen, y se dan cuenta si estamos bien o si estamos mal y cuál es el punto donde más se está perdiendo para poder trabajar. En este caso y en este diagrama donde más se estaría perdiendo es de acá, porque estamos hablando que son 75 piezas que se pierden. De hecho, en este lado también, de 75, 800, mira que vacilo, me da igual, son 75. Cualquiera de los dos se puede arreglar, nos podemos enfocar en cualquiera de los dos puntos y cualquiera va a dar un buen resultado. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de escenarios, fíjense en cuántas personas están al proceso siguiente, porque resulta y acontece que algunas personas creen que abren el grifo y se elimina el problema. Digamos, aquí teníamos 10 personas trabajando, 10 personas trabajando, 10 personas trabajando, y aquí siempre hemos tenido 5 personas trabajando, porque nunca hemos encontrado la necesidad de contratar más. Supongamos que arreglamos abrimos el grifo y estas 5 personas se empiezan a ahogar porque ahora están llegándoles más casos de los que les llegaban, no pueden procesar la cantidad que les está llegando y simplemente les hace un mundo y entonces se crea un nuevo cuello de botella porque ahora no solamente tienen esos 75, sino que ahora se les suman los 75 anteriores. Entonces no arreglaron nada, siguen saliendo los mismos 80. Eso es para que lo tengan ahí, los mismos 800. Eso es para que lo tengan ahí en claro. Arreglar un cuello de botella no significa que voy a arreglar el procedimiento. Significa que voy a hacer un cuello de botella en otro lugar distinto. ¿Consultas? Es que esa es mi pregunta exactamente, pero creo que no me voy a entender bien. Aquí tiene 4 operaciones, pero tal vez una de ellas, qué sé yo, está tomando más tiempo que las otras. Y si por A por B usted abrió, o sea, le quitó pasos a una operación y abrió otra nueva, pero corrió gente de un lado al otro y ya balanceó la línea, y si saca las unidades que tiene que sacar, se queda con la misma gente, sacó más unidades, pero se ve reflejada como una operación más. O sea, una operación más en el proceso. A eso me refería. Pero al final de cuentas, misma gente, solo que ubicada o balanceada de maneras diferentes. No, ahí estaría bien porque lo que estás haciendo es hacer la subdivisión de un proceso, no estás aumentando el proceso, estás solamente subdividiendo y haciendo un balanceo correcto de las personas. Es una estrategia aceptable porque puede ser que aquí tal vez estas personas no sean tan necesarias tener 10 y 10, puede ser que tengamos 9 y 9 sea lo necesario. Y entonces, como ya estas personas no me son necesarias, no me son suficientes, agarro a estas dos personas y las paso para acá. Entonces ahora tengo 7 personas y ya este cuello de botella tal vez no exista. Entonces es un rebalanceo, eso sí se puede hacer. O más bien que le quitó, o más bien que entre las primeras dos abrió una más, pero metió las otras 2 personas y eso redujo errores. Porque puede ser que por cantidad de cosas que hace una persona puede equivocarse. Me pregunta exactamente, porque se va a ver reflejada como una operación más y le van a decir, pero estás metiendo un paso más, pero al final de cuentas está usando la misma gente y aunque se vea como uno más, pues solucionó. Sí, o sea, son diferentes estrategias que se pueden utilizar, pero si estás haciendo un rebalanceo, no estás aumentando la operación, solamente la estás subdividiendo, estás utilizando la técnica de divide y vencerás, entonces todo bien. Esa era. ¿Alguna otra consulta? Como les he estado diciendo, no tengan bueno, hagan todas las consultas, preguntas, todo lo que ustedes quieran. La idea al final de cuentas es
La idea al final de cuentas es nada más que ustedes aprendan todo lo que necesitan. Perdón, me quedé bateado porque decía, me llegó un mensaje que decía que me escribió un chief officer de una empresa que es extremadamente grande y me dijo que quería hablar sobre un proyecto interesante. Entonces me quedé como, ok, eso está por esta parte de acá, perfecto. ¿Preguntas o algo sobre el Value Stream Mapping? Si no hay, continuamos con la siguiente herramienta. Failure Mode and Effect Analysis. Creo que se lo tengo por acá en un Excelito más bonito. Aquí está. Failure Mode and Effect Analysis es una herramienta muy bonita que se utiliza. Algunas personas la utilizan para medir, honestamente yo no. Yo la utilizo para procedimientos y procesos nuevos. Para cosas existentes se me hace muy tedioso. En ISO 9001, bueno, yo soy consultor de ISO, entonces en ISO 9001 una de las formas de mitigar riesgos es utilizar un FMEA para poder trabajar. Sin embargo, el problema es que 90% tal vez de las empresas, o usando un Pareto, 80% de las empresas existentes utilizan un FMEA solamente como para sacar la certificación, pero no porque la vayan a utilizar. Porque esto tiene tanto brete y es tan cansado que se tendría que tener todo un departamento para que las esté actualizando. Y a ninguna empresa le interesa tener departamentos tan grandes de calidad. Por eso es que contrata personas multifuncionales que puedan hacerlo todo supuestamente. Por eso es que en los nuevos empleos que ustedes van viendo también de calidad, antes pedían un Green Belt y un Black Belt. Ahora piden que sepan de Six Sigma, de Project Management. Les piden también que sepan de ISO, les piden que sepan hasta SQL y todo, porque tratan de meter demasiadas cosas en una sola persona para no tener que hacer contrataciones muy grandes. Pero aún así no se puede porque una persona no tendría, tal vez el conocimiento lo pueda tener, pero no el tiempo para hacer tantas cosas. Entonces, un FMEA lo que hace es poner las fallas que tenga, los efectos que tenga la falla, las causas y los controles. Para poderlo llenar, primero vamos a hacer un mapeo de procesos. Un mapeo normal, simple, sin ningún, o sea, casi como un mapeo perfecto, como si no tuviera decisiones de que está esto bueno, está malo, hacia dónde agarro. No, solamente como una línea perfecta. Hago el mapeo, que serían las actividades. Y cada actividad va a tener formas de que pueda fallar. Entonces ahí sí ponemos, mira, puede fallar el programar la información del libro en la máquina litográfica de esta forma y de esta forma. Ah, ok. ¿Qué efecto tiene si falla? Ah, tiene estos efectos. Eso es el efecto que va a tener. Digamos, si la información que llega al trabajador es incorrecta, el libro queda con páginas incompletas. Entonces aquí es, ¿cómo puede fallar? Y aquí, ¿qué efecto va a tener ese fallo? Ok. ¿Qué tan fuerte es ese fallo? Este se trabaja de 1 a 10 por lo general. Siendo 10, fatal. Siendo 1, muy suavecito. No mucho problema con eso. Causa. ¿Qué causa que suceda este fallo? Aunque los efectos estén subdivididos, el fallo y la causa solamente van a ser 1 y 1. Entonces, si esto es un fallo, va a haber una causa alineada con ese fallo. No pongamos muchas porque entonces se nos va a hacer mucho desmadre. Mejor tratar de ubicar solamente una que conlleve a la mayoría. Oportunidades. ¿Cuántas veces puede suceder esto? De igual, de 1 a 10. 10 pasa muy frecuente. 1 es muy básico, no pasa tanto. Luego seguimos con esta. Controles. ¿Existen controles? Sí o no. Esto va con esta parte de detectabilidad. Siendo 1 muy detectable, muy detectable, y siendo 10 que no es detectable en lo más mínimo. Entonces, estamos diciendo que tan fácil es detectar algo. Si es muy sencillo detectarlo y es así como literalmente volvemos a ver y ahí está el fallo, perfecto. Por ejemplo, si una persona se quebró la pierna y tiene el hueso salido, tuvo un problema en el hueso,
es 100% visible, entonces de ahí sí. Pero si a una persona le duele un poco la pierna, pero no sabe qué es y tal vez es que tenga una pequeña fractura que se necesite hacer un examen, no es tan detectable. Entonces ya sería un número 10. Entonces, si es muy fácil, 1, si es muy difícil, 10. Los tres números se multiplican y se hace esto con todos los demás. Y en buena y sana teoría, se trabaja con los números más altos primero, porque son los que más problema me vaya a dar. Y ahí le voy poniendo las acciones que yo voy a hacer para trabajarlo. Pongo las acciones y vuelvo a revisar un tiempo después para ver si cambiaron los números y ver si realmente mis acciones funcionaron. ¿Por qué sirven nuevos procesos y nuevos proyectos? Porque si el proceso es nuevo y todavía se puede cambiar, perfecto. Entonces vemos lo que está mal, vemos dónde no hay controles, vemos dónde tenemos que poner algún tipo de auditoría o dónde tenemos que poner algún tipo de procedimiento, que lo que sea. Entonces de una vez ponemos todas las acciones y ponemos las acciones en práctica y el proceso llega a Costa Rica o llega a sus empresas, boom, sin ningún tipo de falla o con la menor cantidad de fallas. Porque en un proceso existente cuesta más, porque no es un proceso que se pueda cambiar tan fácil, porque ya hay metodologías, ya hay instrumentos, ya hay personas entrenadas, ya hay dinero involucrado, entonces no va a ser tan sencillo. ¿Por qué no lo recomiendo? Bueno, ¿por qué se usa en ISO y por qué no es tan bueno para ISO? Porque ISO pide alguna forma de control de riesgos. Todo lo que son aquí los métodos de falla, las causas y los controles son riesgos, riesgos que pueden existir. Entonces uno llega y llena esto, imagínense en sus empresas donde ustedes trabajan que tal vez tengan 50, 60 procesos, hacer 50 o de estos cositos, la subdivisión tan enorme que tendría, llegan, lo presentan ISO, pasaron ISO 9001, se certificó la empresa, ¿quién va a volver a ver esos archivos en su vida? Seguro que nadie. Yo he certificado empresas grandes y grandes, y estos archivos nunca más nadie los vuelve a ver en su vida. Trabajé haciendo que Procter Gamble se certificara en el 2015. Hace poco lo hice con una empresa nacional pequeñita que se llama IRSA, que también necesitaba hacerlo. Y ahorita estoy con una empresa que está en Costa Rica, pero es una empresa hotelera y quieren que les ayude para fomentar toda esta parte de calidad. Entonces esos archivos los quieren utilizar para poder tener su ISO. Pero yo siempre les digo, los podemos hacer para que ISO funcione, pero honestamente no es algo que vayan a utilizar mucho en la operación porque nadie los va a volver a ver. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso. Si lo quieren solamente para ISO y tener la certificación, perfecto. Si lo quieren utilizar para procesos del día a día, no les va a servir. Hay que buscar otras estrategias. Porque estos datos hay que estarlos modificando. ¿Por qué? Porque el procedimiento que estaba aquí antes, el día de hoy, en 3 meses tal vez cambió. Tal vez ahora no se programa la información del libro en la máquina litográfica. Tal vez ahora se le manda un mensaje de texto y se programa sola. Entonces ya todo esto ya no vale. Ya habría que modificarlo. Ahora imagínense en eso por 50 procesos, de que cada proceso vaya cambiando. Ya estamos hablando de 50 cambios. ¿Quién los va a hacer? ¿Cada cuánto? ¿Cómo va a sacar esos datos? ¿Cuánto tiempo les va a tomar? ¿Cuánto tiempo va a sacar los nuevos efectos, causas, controles? Va a ser mucho loco, entonces es mejor evitarlo. Si quieren hacerlo para procedimientos nuevos, perfecto, porque nos dice el proceso nuevo dónde falla y lo evitamos de una vez. Si lo hacen para procesos actuales, les va a ser muy difícil controlarlo. Si lo hacen para ISO, literalmente es nada más para dar a todo con el dedo para que nos den la certificación, pero les aseguro que nadie va a continuar con estos documentos. Para eso sirve un FMEA. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Algunas personas nada más me podrían preguntar, ok, y una preguntilla ahí rápida, Andrei, ¿cómo llenamos estos datos? Muy fácil, tenemos reuniones con las personas del piso, las personas que trabajan ahí, y les vamos preguntando exactamente qué es el procedimiento, qué es lo que se necesitan, y ahí con eso nos vamos dando cuenta y vamos llenando esa información. Nosotros no inventamos nada, le preguntamos a las personas que trabajan en el proceso, que nos cuenten qué es lo que se necesita.
¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Por último, tenemos el diagrama XY para los temas de hoy. Hemos ido bastante bien con el tiempo. No les voy a dar más materia después de esto porque quiero que procesen esta información, y si quieren que la revisen, y la otra semana nos enfocamos en números. Ahora, importantísimo que ustedes sepan es lo siguiente. Esto de acá, más que todo, funciona cuando un sistema es atributivo. Es decir, cuando no hay muchos números envueltos, cuando no tienen mucho de dónde sacar partes estadísticas. A partir de la otra semana vamos a ver algo que se llaman variables. Esto es cuando los números sí tienen que estar envueltos. En atributivos hablamos de que es un sí o un no, un blanco, un verde, cosas más concisas. ¿Cuántos carros hay rojos? 3. ¿Cuántos carros hay anaranjados? 4. Y así constantemente. En variables es cuando podemos utilizar decimales en los números. Yo no puedo decir hay 1.4 carros verdes, pero sí puedo decir el verde de esta pintura tiene un grosor de 2.3 miligramos, por así decirlo. Estoy inventando eso, punto. Pero puedo utilizar decimales. Entonces, hay herramientas para variables y hay herramientas para atributos. Para atributos, esto es la fotografía. Ahorita estamos viendo medición y estamos viendo la fotografía de medición. Esta primera fotografía es más que todo atributivo. Sin embargo, las variables se pueden convertir en atributos, pero los atributos nunca se pueden convertir en variables. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, tengo un 2,3, un 3,1, un 3,2 y un 2,8. Todo lo que esté por debajo de 3 está malo. Malo, malo, bueno, bueno. Entonces tengo 2 malos y 2 buenos. Y malo y bueno son atributos. Entonces ya aquí los puedo trabajar desde un punto de vista más que todo atributivo. Pero si yo tengo ya algo que es, tengo una persona enferma, yo no puedo pasarlo y decir, ah, mira, es que esa persona está a 0.5 enfermo. No se puede. Entonces, si yo tengo atributos, no lo puedo hacer variables. Si tengo variables, los puedo hacer atributos. La última herramienta que les comentaba, el diagrama XY, es una herramienta solamente como para ver posibles soluciones. Hay muchas formas de verlo. En el video que está en la página, yo les expliqué una forma de verlo. Si bien es cierto, esta es una de las formas, hay otras formas en las que se puede trabajar. Básicamente es esto. Y esto les va a servir para mucho en todo el resto del curso, para que lo tengan ahí clarito. La Y siempre va a resultar o va a ser representativo del resultado. Resultado. Este resultado no se puede variar. Pero podemos modificarlo. No podemos variarlo directamente, pero podemos modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? A través de alguna de estas, que estas X son las variables que vamos a tener. Por ejemplo, si ustedes conducen o tienen carro, tienen una Y y tienen una X aquí, sus carros gastan gasolina y la gasolina sube y ustedes no quieren pagar más en gas. Entonces ustedes no le pueden decir a la gasolina no se gaste, porque la gasolina no les va a hacer caso. Pero ustedes le pueden modificar por medio del carro. Antes conducía a 100 kilómetros por hora todos los días. Ahora mejor no acelero tanto, voy a 70, voy a un ritmo constante y se guarda gasolina. Entonces estoy modificando una de las variables. Otra de las variables que se puede modificar, el peso. Dice la historia urbana, y estas cosas suceden porque alguien lo dice y luego se convierte en una historia urbana, ya todo el mundo se la cree. Cuando sube la gasolina,
va a subir 1 o 2 colones. Ustedes ven las filas de carros ahí haciendo fila para llenar el tanque full. Y es chistoso porque la gasolina tal vez sube 10 colones y el tanque nada más aumenta, perdón, y el tanque nada más aguanta 30 litros. Entonces lo que guardaron, lo que se salvaron fueron 300 colones. Mismos 300 colones que gastaron en ir de la casa o lugar donde tenían el carro a que les echaran la gasolina y esperar a que pudieran moverse para la gasolina. Número uno de los errores más grandes. O sea, esto es lo primero que ustedes tienen que ver. Multipliquen el tanque por la cantidad de extra que se va a aumentar y se darán cuenta que si vale o no vale la pena ahorrarse 300 colones, por ejemplo. Punto número uno. Punto número dos. Es dicho o se hace que las personas van y le mueven el carro y todo para llenar el bendito tanque de gasolina pensando que se van a ahorrar esos 300 colones. Pero eso no es cierto. Entre más pese el carro, más gasolina gasta. Y eso es algo que la gente no sabe. Bueno, mucha gente no sabe. Si el carro pesa mucho, gasta mucha gasolina porque el motor se esfuerza más. Entonces, si llenamos el tanque completamente, vamos ahí y porque nos vamos a ahorrar 300 colones. Y entonces nos queremos ahorrar esos benditos 300 colones, vamos, llenamos todo el tanque, el carro pesa más, es un carro liviano tal vez, nos devolvemos a la casa y gastó el carro en gasolina, ahora tal vez unos 400 colones. O sea, no solamente queríamos ahorrar y perdimos menos 100 colones, sino también el dinero que nos gastamos de ir del lugar donde estábamos a que nos echaran la gasolina del carro. Entonces, al final de cuentas, ¿qué ahorraron? Más bien perdieron. Y entonces, si aquí yo quiero ahorrar gasolina, lo que tengo que hacer es tener un peso moderado de gasolina para no tener el carro muy pesado, sin gasolina y al mismo tiempo con mucha gasolina, que sea moderadito para que el carro no gaste tanto, puesto que tendría menos peso. Si alguna vez han ido a hacer esas filas, no las vuelvan a hacer, porque it makes no sense. En base a esto, que realmente son números, y recuerden una cosa, nuestras suposiciones o lo que nosotros suponemos no es válido. Y de ahora en adelante lo que ustedes crean no es válido porque ustedes tienen que pensar, si yo no tengo algo para probarlo, números para probarlo, algo que lo pruebe matemáticamente, no puedo pensar que que yo pienso es real. Entonces, assumptions o suposiciones que ustedes tengan de hoy en adelante nos pueden ser válidas. Ustedes tienen que respaldarlas con algo. Si no, simplemente es un chisme sin valor. Entonces, eso es lo que hacemos. En estos también podemos tomar en estos diagramas las Y como posibles proyectos y las X como posibles errores. Entonces nosotros vamos, perdón, al revés. El error es la X, el error es la Y, el proyecto es la X. Perdón, ahí lo puse al revés. Entonces ustedes lo ponen, llegan y dicen, tengo el proyecto, tengo el error 1, el error 2 y el error 3. Tengo el proyecto 1, el proyecto 2 y el proyecto 3. Entonces pueden ver qué qué proyecto mata mayor cantidad de errores. Lo pueden haber hecho al revés, pudieron haber puesto este aquí y este aquí, no va a cambiar el producto en este caso, para esta gráfica específicamente sí lo pueden hacer, porque al final de cuentas nada más tienen que ver cuál proyecto mata mayor cantidad de errores o afecta mayor cantidad de errores. Esa es una forma de poderlo ver. En el video hay otra forma en que se puede ver, pero al final de cuentas es simplemente hacer una correlación entre lo que está acá contra cada uno de los puntos que está aquí y pensar si afecta o no afecta. En el video y en la página web, perdón, en el Drive están templates que pueden descargar para poder hacer diagramas XY también que les puede servir. Estos diagramas les va a servir en las matrices que se utilizan en las casas de calidad también y en muchos otros tipos de análisis. A mí me gusta porque yo puedo ver un proyecto y puedo ver cuál proyecto vale más la pena hacer porque va a terminar eliminando mayor cantidad de errores o a estar disminuyendo la mayor cantidad de errores. Así es como funcionan los diagramas X, Y. ¿Consultas? Genial, me parece que estamos claros. Entonces,
Como les dije, no les pienso dar más materia hoy porque si no sería empezar con números y ya sería complicarles mucho la existencia. Entonces, por hoy vamos súper bien. Avanzamos bastante, vimos bastante temas. No sé si tienen consultas o cosas que quieran decir antes de que cerremos la llamada del día de hoy. André, nada más quería agregar que el asunto de los EVAIS y la ley que se tiene, ¿verdad? Que los médicos no pueden entregar los medicamentos se debe a que anteriormente había mucho tráfico de venta de medicamentos por parte de los médicos que jugaban sucio, ¿verdad? Y por eso es que existe esta ley. Te puedo decir, porque conozco mucha gente de la caja, que eso sigue pasando con o sin ley. Sí, es correcto, sigue pasando. Yo en mi caso, ¿verdad? Sé que no me están preguntando, pero yo soy ingeniero electromédico, yo trabajo en hospitales, entonces sí, yo sé que sigue pasando y sé por qué lo hacen, pero bueno, por lo menos ya existe esa limitante y entonces sí, entorpece, ¿verdad? Los procesos, pero y también está evitando que se estén perdiendo tantos medicamentos. Sigue pasando, pero tal vez hay un cierto filtro, ¿verdad? Ahí. Sí, pero de nuevo eso es como darnos a tol con el dedo. Eso es como esta madre del caso Chinchilla que la mandaron a la cárcel, pero ya está en una clínica, dice que porque está enferma, entonces ahorita van a meter algún tipo de apelación diciendo que por su salud no puede estar en una cárcel y necesita pasar casa por cárcel. Entonces, son cosas que suceden y cosas que, como les comenté anteriormente, cuando lo veamos en los procesos y tratamos de arreglar cosas, nos vamos a dar cuenta que son nuestros mayores problemas. Pero cosas con las que tenemos que vivir, desgraciadamente, pero podemos tratar de hacer la mejor mejora que podamos hasta donde nosotros tengamos capacidad. No sé si tienen algún otro comentario o otra cosa que les gustaría compartir. Sí, una cosa, ¿qué pasó con lo del libro? Ah, sí, perdón, es que ni siquiera lo he ido a recoger. He tenido tantísimo trabajo que ni siquiera me he acercado a recoger el libro. Entonces tengo que ir, voy a ver si voy esta semana porque ya también me lo están pidiendo por otros lados. Apenas lo tengo, ya se los ya les si les digo. Excelente, gracias. ¿Ok? ¿Algo más para hoy? Si no, les agradezco muchísimo el tiempo. Espero que les haya gustado mucho la clase. Igual, todas las clases van a ser igual que esta. Y como ven, yo soy muy abierto para a cómo hablo, porque soy igual en mi profesión, soy igual con mis estudiantes, soy igual con mi familia y con todos. Entonces, si ustedes también quieren expresarse, hablar, contar cosas, hacer la lección más interactiva, no se cohíban, sean ustedes, pregúntenme lo que me tengan que preguntar. La otra semana la materia estadística inicia, no es sencilla al principio, se les va a hacer un mundo entenderla. Entonces pueden preguntarme cuantas veces quieran porque vean que hoy terminamos una hora más tarde lo que yo tenía presupuestado para ver hoy en 3 horas y lo vimos más grande. Y generalmente es porque mucha gente me hace consultas o mete ideas o hace cosas y si no se utiliza ese tiempo, entonces la agenda nada más se llega hasta donde la tenía planeada. La otra semana terminen de ver todos los videos de medición, por favor, y entonces ya podemos empezar perfectamente con la parte estadística. Entonces, la otra semana, todos los videos de medición terminados y los vamos a repasar como lo estoy haciendo el día de hoy para que lo veamos. ¿Por qué es bueno que los traigan vistos? Porque de esa forma entonces van a tener una conceptualización de lo que vamos a ver. Eso sería todo. Les agradezco mucho y nada más ocupo que se quede Josué Barrantes que le necesitaba ayudarle con el acceso al sistema. Sí, ¿Está ya bien? justamente te iba a decir eso. Breve, André, aquí Que estoy. muchas gracias, caballeros y señoritas. Hasta luego. Excelente, gracias. Bye.
Listo, Josué. ¿Todo bien, André? Todavía. Re bien, man. ¿Qué te pareció la clase? Ya que no estuviste en la anterior. Sí, no, muy buena. De hecho, ahora después de haber hecho el examen, de haber estudiado y todo, man, puse una perspectiva muy clara de todo. En el trabajo, man, bueno, yo trabajo como administrador de cambios y me he visto envuelto indirectamente en mucha parte de proyectos y hemos visto también mucha parte de procesos, porque agarramos y migramos toda una herramienta y dejamos de utilizar una vieja que utilizábamos de Lotus Notes, empezamos a utilizar ServiceNow. Bueno, yo trabajo en el back, en Ujú. regional, en tecnología. Y entonces tuvimos que reacomodar el proceso porque antes era diferente. Estamos con las partes de manual operativo. Entonces, muchas de las cosas que hemos visto, digamos, yo las tengo presentes y las veo mucho. Mi jefa creo que es Greenbelt también, creo que lo acaba de sacar, mi supervisora. Entonces, ahí me ha metido mucho en la cabeza ese tipo de ideología, de metodología de trabajo. No, me siento lo veo muy fácil. O sea, y usted explica muy bien, man, entonces me Va, facilita un montón las cosas. pura vida. Creo que en estos días tengo que revisar porque el BAC me quería invitar para que diera un tipo de conferencia, a hablar de cómo pueden hacer que la organización del BAC se vuelva ágil, porque ahorita ustedes están tratando de convertirse en ágiles. Sí, justamente esta semana mi jefa me preguntó, la supervisora llegó y preguntó, ¿alguno de ustedes tiene alguna certificación de Agile? Y yo qué madre, no, pero si quieren me pagan una. De una vez tiré. Pero sí, Mae, sí, a por mí ahí me, tiene que venir la pregunta, sí. Sí, a mí de hecho es que no le he dado follow-up porque lo iba a dar hace como 2 semanas, pero tuvieron que mover la fecha y no les he preguntado la fecha. Pero sí, muy probablemente me verás dándoles una charla ahí en el back de cómo moverse a movimientos ágiles, porque he escuchado que han tratado de hacerlo. Bueno, eso fue lo que me dijeron, que han tratado de hacerlo, pero que hay un desmadre porque no entienden cómo pasar de proyectos normales a ágiles. Entonces, Sí, aunque al final de cuentas eso es como una falacia, porque en realidad no existe tal cosa como proyectos ágiles, es nada más que la gente vende humo y eso es lo que a mí no me gusta, porque terminan vendiendo cosas que dicen que van a salvar el mundo y en realidad lo que habla de ágil viene de una metodología que se creó en los 50, entonces no es nuevo y no es ágil, es simplemente subdividir procesos, pero ahora como todo mundo inventa algo para sacar plata. sí. Ya tenés acceso a la página, entonces voy a Sí, estoy en la página, pero el Greenbelt no me deja todavía ver los darle cursos. restaurarlo. Oh, mira, yo todavía estoy grabando. Ah, ¿Ya? no, ya dejé grabar. Bueno, solo para ver. No me acuerdo si todavía estoy grabando. Si no, va a tener que cortar esta parte. Sí, mira,